Bueno, vamos ahora con la parte práctica. Os voy a poner un vídeo que es una pequeña síntesis para que veáis un poquito, vamos a ir comentando, para que veáis un poquito, pues toda la, pues eso, lo que sería un abordaje a un bebé, ¿vale? De alguna manera un poco rápida. Suelo empezar siempre por un trabajo craneal, donde objetivo un poquito los pilares de lo que sería el cráneo, es decir, sobre todo esos arbotantes. En el bebé no hay estructuras dentadas, todavía no se ha conformado todo el cerebro, es mucho más plástico, mucho más, tiene mucha más plasticidad. Por lo tanto, me guío mucho en toda la parte de lo que sería la base. Si veis este bebé cómo está organizado un poquito en media luna derecha, que hablábamos antes en la teoría, y voy a trabajar un poquito esos arbotantes y sobre todo la base del cráneo. ¿eh? Muchas veces el chupete es importante porque si el niño coge el chupete, pues la propia succión, aparte de que se relaje, me permite también ver mucho más la vitalidad y sobre todo ver cómo se organiza el cráneo y valorar esas estructuras, esos puntos fijos que pueden de alguna manera condicionar su desarrollo posterior. Por lo tanto, se trata de ver esa organización y de liberarla. Evidentemente, claro que vamos a trabajar sobre toda la emergencia de la base del cráneo, agujero rasgado posterior, todo lo que sería la emergencia del nervio vago, que va a tener una repercusión sobre todo el sistema cardiorrespiratorio y gastrointestinal. ¿eh? Es importante, pues eso, objetivar las posibles rigideces que pueda haber. Con sus diferentes presas vamos a trabajar siempre teniendo en cuenta el pilar anterior y posterior y a veces mirar si el niño está pues un poco incómodo o tiene hambre, pues puede ser socorrido que el niño pues pueda de alguna manera, pues eso, beber un poquito o incluso hay alguna vez que hay que parar la consulta porque tienen mucha hambre y hay que darles el pecho. Generalmente digo a las mamás que justo antes de la consulta le engañen aunque no le toquen y le den un poco el pecho para que el niño pueda estar tranquilo, porque es prioritario darles de comer si así fuera necesario, es tener en cuenta que es su cerebro arcaico. Primero suelo trabajar un poco vestidos, presentarme al bebé, hacerme con ellos, ¿eh? Y luego ya pues la mamá les quita la ropa, siempre con el pañal puesto, y ya empiezo un poco a sentir desde el cráneo un poco cómo se organizan los diferentes tejidos, fascias. Entonces ahí me veis con la mano en toda la parte abdominal baja, con una mano prácticamente abarcamos todo lo que sería la parte de vejiga, intestino, incluso el lado derecho o el lado izquierdo si queremos focalizar más en el lado derecho válvula ileocecal, zona de gases y en el lado izquierdo más toda la parte del mesocolon sigmoideo, también una zona de repliegue peritoneal importante que hay que abordar y que hay que trabajar desde el punto de vista osteopático mecánico. Ahí siempre la otra mano está haciendo una escucha, la parte que coge, como decimos, en una presa de cuna, ¿eh? Y siempre pues adaptando un poquito el TGO, la palanca, ahí en la zona suprapúbica, en la zona ya de eliminación importante a nivel de lo que sería el recto, por delante de lo que sería la parte del sacro, y siempre con pequeños movimientos y balanceos que nos van a ayudar al fulcro, a la rotación y a poder ir objetivando, porque nosotros decimos que el TGO es a la vez diagnóstico y tratamiento. Vamos diagnosticando y vamos tratando y vamos viendo los cambios que se producen. Aquí estoy ya más influyendo en la parte del mesocolon sigmoideo y de la parte del colon descendente, pero también voy subiendo un poquito a la parte del ángulo esplénico, zona del hipocondrio izquierdo, zona también que tiene que ver un poco con las digestiones pesadas, con niños que a lo mejor se comen mucho y se hinchan rápido, el estómago se va dilatando. Por lo tanto, pues bueno, siempre utilizo la palanca, aquí voy organizándome, voy viendo dónde se manifiestan las tensiones y el cuerpo es el que va liberándose. Yo sigo un poco lo que voy sintiendo. ¿eh? Es decir, estoy trabajando ahora el continente y el contenido. El continente parte sacra y el contenido parte abdominal. Aquí organizo al bebé, como veis, siempre puedo ir cambiando las presas y voy más en la zona del hipocondrio izquierdo, zona digestiva y zona diafragmática. Niños pues que de alguna manera no expulsan bien los gases, zonas de mucha tensión cuando hay, como decíamos antes en la teoría, los volúmenes están alterados, de exceso de tripa inflamada.
Entonces voy haciendo el sentido contrario a la digestión. Empiezo por la zona del recto, voy haciendo a la zona del mesocolon, zona digestiva izquierda, zona epigástrica, justo en la zona central, y ya me voy a la zona derecha, zona hepático-biliar, y zona que tiene también mucho que ver con, con gases y con heces aceleradas. Muchas heces son biliares. Cuando trabajamos y estimulamos esa zona, muchas veces el niño en la misma consulta elimina mucho, ¿no? Entonces es una zona importante a trabajar. Veis que también sigo siempre un ritmo, y voy valorando un poquito cómo organizando al bebé para valorar un poco esas tensiones que se puedan sentir. Ahora ya voy en el sentido un poquito más del ángulo hepático, la parte ya de lo que sería el colon ascendente, una zona importante en la zona del esfínter de Oddi, que es muy importante también a la hora de trabajar, donde se vierten diríamos, los jugos gástricos a nivel de los conductos pancreáticos, del duodeno y de las vías biliares. Y aquí pues eso, voy organizando otra vez igual que antes, sintiendo las tensiones a nivel aponeurótico, facial, musculatura lisa, zonas de más densidad, me voy organizando, ¿eh? Para ir poco a poco viendo cómo el propio organismo en su trabajo se va liberando. Muchas veces estas presas ayudan a que haya una eliminación también rápida, y el niño se queda tranquilo, se queda más a gusto. El trabajo también es mucho en sedestación, sentado sobre mis rodillas, sobre todo aquí elevar un poquito toda la parte visceral y trabajar el diafragma. Como veis, siempre estoy dándole un ritmo al abordaje. Aquí trabajo sobre el arco central, un poco la inhibición de todo el sistema simpático a nivel medular. Por eso trabajo en las costovertebrales con pequeñas inhibiciones a lo largo de todo el arco dorsal. Aquí me estoy guiando un poco más en la parte otra vez abdominopélvica, y ahora pues voy haciendo un TGO que es parte del protocolo donde ya objetivo pues todo, el pie, la rodilla, la cadera, si hubiera algún problema en la coxofemoral, subluxación congénita, crepitación, pero a la vez ya estoy objetivando el sistema digestivo gastrointestinal, estoy valorando un poco las diferentes densidades, estoy valorando si hay mecanismos también de dolor o de que el niño pueda de alguna forma encoger, por si le doliera pues, parte del intestino. Veis que este niño todavía tiene el cordón umbilical, es decir, es muy pequeño. Más o menos, pues hombre, pues lo normal es verlos a partir de los 15 días, 3 semanas, es un poco lo más habitual, pero incluso hay niños pues recién nacidos, que a veces pues, los padres ya nos conocen y nos los traen a consulta. Objetivamos la sacroiliaca. Acordaros que en un bebé todavía no está osificado y tenemos un margen importante para normalizar el ilion con el isquion y con el pubis y también con lo que sería la coxofemoral. Por lo tanto, pues bueno, es un buen momento para poder trabajar y abordar muchas veces lesiones sordas. Veis aquí la maniobra de Ortolani, revisar un poquito las caderas, siempre es interesante, la crepitación. Suelo recomendar en los 2-3 primeros meses el doble pañal, a pesar de que esté bien solo en poner doble pañal, porque eso le va a ayudar a que si pueda haber alguna pequeña subluxación también pues se normalice. Me enfoco mucho en el trabajo diafragmático, sobre todo es muy habitual que los niños tengan mucho hipo, mucho hipo porque ya decía Steele, el hipo es la vida, ¿no? El diafragma es la vida. El hipo en los niños es la vida, en los viejos ya empieza a ser un poco la muerte, ¿no? Entonces, pues bueno, es normal que todos los bebés tengan mucho hipo. Suelen generalmente tragar mucho, cuando sobre todo maman del pecho, el pecho cuando está lleno pues echa mucha leche y entonces los niños como que no se atragantan porque tienen un sistema de seguridad, pero les entra demasiada leche y después de amamantar suelen tener el hipo, que es un poquito la crisis epiléptica del diafragma, del músculo diafragma que se va adaptando a esa función. Con el TGO voy a trabajar y a normalizar todas las costillas superiores, voy a darle un poquito de amplitud y movimiento a todo lo que sería el sistema respiratorio. Eso está unido también a que el diafragma por arriba sujeta o se apoya el corazón y el mediastino y por debajo la relación directa con los órganos digestivos, estómago, hígado y vías biliares. Por lo tanto, es interesante normalizar todo ese paso a nivel arterial, la arteria torácica y abdominal, a nivel de la vena cava, etcétera.
Boca abajo también me gusta mucho trabajar, inhibiendo toda la zona del plexo sacro. Pensar que el nervio vago solo llega hasta la primera parte del colon descendente. Los parasimpáticos sacros inervan toda la parte del colon descendente sigmoides, es decir, en niños que no van bien al baño, vamos, que no tienen normalizadas un poco todas las deposiciones, hay que trabajar mucho esta zona. Y como siempre, pues con el TGO, porque me va a ayudar con la palanca larga a trabajar no solo donde tengo mis dedos, sino también todo lo que por delante se está de alguna manera moviendo, ¿no? Intestino, psoas, etcétera, etcétera. Nunca son maniobras agresivas, así se lo hago saber a los padres. Estoy en constante comunicación con los padres. Aquí este vídeo pues es en los cursos que suelo impartir, donde pues bueno, siempre traemos a bebés y los alumnos están alrededor. Son pues padres que pues eso, nos dejan al bebé para ser tratado porque quieren un tratamiento de osteopatía por alguna problemática y bueno, pues siempre nos ayuda para poder transmitir y enseñar lo que hacemos en nuestras consultas y a la vez pues se benefician de un tratamiento donde no se les cobra, ¿no? Ahí veis que hay unas pequeñas descompresiones, sobre todo con el fin de no de estimular nada óseo, sino un poco un trabajo global. Tejido conectivo, palanca, toda la zona visceral. Bueno, esto es una niña también, pues un poco más mayor, donde pues veis que pues eso, en las presas siempre tienen que ser unas presas donde demos seguridad a los padres. Es una postura habitual ponerle sobre mi muslo y hacer inhibición de todos la columna dorsal, que tiene que ver con todo el sistema gastrointestinal. Y me gusta mucho este tipo de trabajo de armonizar la columna. Tenemos que intentar armonizar la columna. D9 es la primera vértebra que osifica y D9 es la clave de bóveda de ese arco doble. Tenemos que intentar que D9 esté libre. Por lo tanto, trabajamos mucho estimulando ya la mecánica, estimulando los arcos cervical y lumbar que se forman después del parto, porque al principio solo es una cifosis, la curva primitiva o primaria, y entonces pues trabajo mucho en este sentido liberando esas estructuras, aprovecho pues eso para trabajar la pelvis, el sacro, la cadera, y de alguna forma voy pues eso, el vídeo, esperemos. Bueno, separo un poquito el vídeo. Perdonar son las cosas que tiene esto. Entonces, veis ahí un poquito el trabajo, como decíamos antes, de toda la parte de la pelvis, el sacro. Estoy trabajando sobre todo ese sistema nervioso, pensar siempre un poco más allá de la articulación, es decir, toda la inervación, todos esos cables que comunican todas las partes de nuestro organismo, todo ese sistema de tensegridad, ahí trabajo mucho toda la zona cervical también, movilizando, articulando. Y bueno, pues también me gusta este tipo de presas donde voy trabajando la rotación. Hay niños con los torsos muy rectos, que les falta armonía en sus curvas, que tienen una columna como muy recta. También busco dar rotación, movilizar toda esa parte de las costillas y de alguna forma que se pueda ejecutar ese programa que viene en nuestro disco duro, ¿no? En la embriogénesis hay que pasar luego, una vez que nacemos, por todas esas etapas del desarrollo. Es tan importante, pues eso, el gateo, el reptar, el que se pueda dar la vuelta. En todo momento, pues eso, hay que hacerse con el bebé, hay que jugar con él, que los padres también vean que, pues eso, que tienes experiencia con los niños, que estás seguro con lo que haces. Transmitir esa seguridad es muy importante, no dudar, aunque a veces podamos dudar, no manifestar esa duda, manifestar seguridad. Veis que siempre se objetiva en todo momento, objetivamos un poco todo el sistema gastrointestinal, las palancas de las piernas, los movimientos, etcétera. Que veamos que todo se puede deformar, que el tejido conectivo no está rígido. Y de alguna manera ayudamos a la capacidad de cambiar las densidades del abdomen. Por lo tanto, pues bueno, con todo ello, esto es una síntesis práctica de lo que es el abordaje del abdomen y bueno,
Espero que esta pequeña clase que hemos compartido haya sido de vuestro interés y, como os decía antes, quedo a vuestra disposición para lo que podáis necesitar de la Escuela Sanasport y para aclarar si surgió alguna duda, porque no vamos a tener tiempo para dudas. Pero a todos os dejo mi correo, que es clinica@sanasport.com. Si tenéis alguna duda, si queréis información sobre la formación que tenemos en Sanasport, no dudéis en mandarnos vuestro correo con un mensajito y un teléfono, que estaré encantado de hablar personalmente con vosotros, de poder aclararos esas dudas, si son dudas de formación. Ya sabéis que con el nuevo plan o la nueva norma europea debemos actualizar nuestras titulaciones y de alguna forma los que no tengáis las horas para poder cumplir con la norma europea. Yo pertenezco al colectivo de la Organización Colegial de Osteópatas de España, el OCOE, donde, pues bueno, intentamos de alguna forma defender los derechos de los osteópatas fuera de cualquier carrera sanitaria. Es decir, la osteopatía es de los osteópatas y la fisioterapia es de los fisioterapeutas, y debemos convivir y no debemos cerrar puertas. La osteopatía no cierra puertas a nadie que quiera empezar desde cero o que ya tenga una formación sanitaria. Como digo yo, todos los que tienen formación sanitaria necesitan de alguna forma vaciarse para aprender otra cosa. El ser fisioterapeuta no garantiza ser un buen osteópata, porque la osteopatía exige no técnicas, no son técnicas, sino otro concepto, otra visión, que es lo que antes os comentaba. Necesitamos ponernos las gafas osteopáticas para abordar al organismo desde otra filosofía, desde otra forma. Como decía Steele, con más observación en los fenómenos de la naturaleza. Por todo ello, pues nada, os doy las gracias por vuestra atención y os invito de nuevo a que podáis formar parte de nuestra escuela Sanasport. Seréis bienvenidos y seguro que no os arrepentiréis. Muchas gracias, un abrazo a todos y buenas noches.